Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas en Cristo. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Desde los estudios del Ministerio del Evangelista difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima y más intensa con nuestro Señor Jesucristo. En esta noche, amados hermanos, tengo el privilegio de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, el tema de esta noche es el Padre de toda consolación. Amados hermanos, vamos a usar en el libro de Juan, capítulo 8, versículo de 1 al 11. La palabra dice así, hermanos. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres hasta la muerte. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: muy claro, hermanos, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno por uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿O dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Espero que usted haya aprendido algo de este pasaje. Muy importante. Vemos que estos hombres, los fariseos, trajeron a esta mujer que habían agarrado en adulterio y de inmediato la querían apedrear y matarla. Pero antes vinieron con Jesús a preguntar qué es lo que él decía. Amados hermanos, la pregunta viene en los cristianos muchas veces. Dice: sí, dicen ellos. Muchos cristianos dicen de esta manera: sí, Dios nos dará consuelo cuando estamos enfermos o en tribulaciones. Pero, dése cuenta, pero ellos limitan a Dios. Dice: pero, ¿qué pasa cuando traemos la aflicción sobre nosotros mismos por haber pecado en contra de Él? Fíjense,
algo le voy a decir, algo muy importante. Si usted abre el libro de Romanos capítulo 8, versículo 39, usted tendrá la respuesta en ese capítulo. La pregunta es, ¿pero qué pasa cuando traemos la aflicción sobre nosotros mismos por haber pecado en contra de Dios? Esa es la pregunta que usted trae a su vida. Pero la respuesta está en Romanos 8:39. Dice la palabra, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es. Ahora, sigamos adelante, y si usted abriese en la Biblia nuevamente, en 2 Corintios capítulo 1, versículo de 1 al 4, dice, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también, dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. ¿Por quién? Por Dios. Dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Quiere decir que aún esas aflicciones que vienen sobre nosotros mismos por haber pecado nosotros en contra de Dios, Dios está ahí con nosotros. ¿Por qué? Porque Él es Padre de toda consolación. Y Dios dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Creo que la respuesta ya se las di. Dice de esta manera, sí, Dios nos dará consuelo cuando estamos enfermos, cuando estamos en tribulaciones, cuando estamos en aflicciones. Sí, Dios nos dará consuelo. Pero, viene el pero. Pero, ¿qué pasa cuando traemos la aflicción sobre nosotros mismos por haber pecado en contra de Dios? ¿Sabe una cosa, hermanos? Dios lo perdona a usted. Dios me perdona a mí. Pero nosotros no somos capaces de perdonarnos ni a nosotros mismos, mucho menos al prójimo. ¿Usted se ha dado cuenta que a usted le cuesta perdonar al prójimo? ¿Sabe por qué? Porque le cuesta aún perdonarse a sí mismo. Dios nos perdona a cada momento. Fíjese qué es lo que dice Hebreos 8:12. Porque seré propicio a sus injusticias. Y nunca más, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, dice el Señor, hermanos. Pero nosotros sí nos estamos recordando a cada instante de lo que nosotros hicimos. ¿Entiende ahora, hermano? ¿Entendió el tema en esta noche? Fíjese, dice que ¿qué pasa cuando traemos aflicción sobre nosotros mismos por pecar en contra de Dios? Nada de lo que podamos hacer podrá separarnos del amor de Dios. Eso es todo. ¿Qué es lo que dice? En el libro de Romanos 8:39, la palabra dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados hermanos, ¿qué pasa con nuestros pecados, hermanos? A veces, hermano, usted es más duro que Dios mismo. Usted es más duro con usted mismo que el Dios mismo con usted. Es bien difícil para usted perdonarse usted mismo lo que hizo. Pero mire qué es lo que dice en Miqueas 7:19. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces, si su
pregunta es esa. Pero ¿qué pasa cuando traemos la aflicción sobre nosotros mismos al pecar en contra de Dios? Miqueas se lo dice. Miqueas le da la respuesta. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Eso es lo que dice la palabra. No es lo que usted siente, no es lo que yo siento, sino que eso es lo que la palabra dice. En esta noche yo le podría decir, hermano, si Dios nos dará consuelo cuando estamos enfermos, nada de lo que podamos hacer podrá separarnos del amor de Dios, hermanos. ¿Sabe una cosa, hermanos? Déjeme saberle esta noche. Una aflicción es una presión demoledora que amenaza con destruirnos. Nuestra salud, nuestra paz mental, nuestras relaciones pueden peligrar. Sabemos que Dios nos consolará cuando estamos enfermos. Pero nuevamente viene la misma pregunta. Pero, ¿estará Él con nosotros cuando estemos sufriendo por los pecados que hayamos cometido en contra de Él? Porque la pregunta viene a cada instante de su vida. Usted ha pecado y sigue usted pensativo. ¿Será que Dios me va a perdonar? ¿Será que Dios me va a perdonar? ¿Será que Dios ya me perdonó? Pero Miqueas dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y al instante dice, ¿de qué tú hablas, hermano? Amado hermano, démonos cuenta en esta noche. Una aflicción es una presión demoledora que amenaza con destruir nuestra salud, nuestra paz mental o nuestras relaciones pueden peligrar. Y sabe todo eso, el diablo se lo pone en su mente a usted. Oh, olvídate. Dios ya no te conoce. Pero hermanos, el diablo sabe muy bien que una aflicción, que una tribulación es una presión demoledora que amenaza con destruir nuestra salud, nuestra paz mental, nuestras relaciones pueden peligrar. Sabemos que Dios nos consolará cuando estemos enfermos, en debilidades o en pecados, hermanos. Pero ¿estará Él con nosotros cuando estemos sufriendo por los pecados que hayamos nosotros cometido? Claro de que sí. Él estará con nosotros. Dice Romanos 8:39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios. Del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados hermanos, algo muy importante tiene que usted aprender, hermano. Esta es una pregunta que muchos creyentes se hacen. Y muchas veces su respuesta es, oh, imposible. Si yo he pecado en contra de Dios, Dios no va a estar conmigo para consolarme. De inmediato, es una pregunta que muchos creyentes se hacen. Y muchas veces su respuesta es, no, jamás Dios estará conmigo porque yo he pecado en contra de Él. Pero Miqueas 7:19 se lo explica. Hebreos 8:12 se lo dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades, dice. Wow. Qué Dios tan perdonador, hermanos. Dios perdona y usted no ha aprendido a perdonar. Yo no he aprendido a perdonar. Usted no se perdona ni usted mismo. Y Dios ya lo perdonó a usted. ¿Sabe una cosa? Esta es la pregunta que muchos creyentes se hacen y muchas veces su respuesta es no. Imposible que Dios esté conmigo cuando yo he cometido un delito en contra de Él. Pero el Señor, hermanos, usted debe saber, el Señor no condena por el pecado. No condena por el pecado porque Él lo ha olvidado. Dice Miqueas 7:19 y Hebreos 8:12. Lo que permanece en nosotros ahora bien, amados hermanos, es algo muy importante que usted debe tener en su mente. Lo que permanece son las consecuencias de nuestras acciones pecaminosas. Eso
sí permanece en nosotros, hermanos, pero Dios ya nos perdonó a nosotros. Amados hermanos, si nos volvemos a Dios, si nosotros regresamos nuevamente a Dios, si nos volvemos a Dios, Él aliviará nuestra alma. Garantizado, hermanos. Él aliviará nuestra alma y nos guiará con toda seguridad a través de sus dolorosas consecuencias. Porque ese es el Dios que nosotros tenemos. Dice la palabra, dice Padre de misericordias y Dios de toda consolación, incluyendo todas, aún las consecuencias que yo mismo crié en mi vida. Pero, amados hermanos, si nos volvemos a Dios, Él aliviará nuestra alma y nos guiará con toda seguridad a través de sus dolores y consecuencias. Bajo su influencia, bajo la influencia de Dios, el dolor que nos causamos nosotros mismos es tolerable y va a servir para fortalecer nuestra fe. Porque aún pecando en contra de Él, Dios está conmigo. ¡Wow! Gloria a Dios. Praise Jesus. Bajo su influencia, el dolor que nos causamos es tolerable y sirve para fortalecer nuestra fe. No vayamos muy lejos. Oímos el texto de Juan 8, de 1 al 11. ¿Qué nos enseñó, amados hermanos? Recordemos a la mujer que fue llevada delante de Jesús por los fariseos. Había sido sorprendida en adulterio, lo cual era una clara violación de la ley. En el versículo 3 lo vemos. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el pleno adulterio y poniéndola en medio. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tal mujer hasta la muerte. ¿Sabe una cosa? Es fácil juzgar y condenar. ¿Sabe una cosa? Es fácil juzgar y condenar. Pero ¿sabe qué les dijo Jesús? ¿Sabe? Les dijo Jesús algo muy importante. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Eso es lo que usted debe de aprender. Eso es lo que yo debo de aprender. Antes de juzgar y condenar, examinémonos nosotros mismos. ¿Cómo nosotros estamos con Dios? ¿Cuál es la relación que nosotros tenemos con Dios? Eso es todo lo que le puedo decir. ¿Sabe? Entonces, recordemos la mujer que fue llevada delante de Jesús por los fariseos, había sido sorprendida en adulterio, la cual era una clave de violación de la ley. Los líderes religiosos estaban listos para lanzarle la piedra. ¡Wow! ¿Por qué? Porque la ley de Moisés así lo dice. Cristo le dijo, de veras, no me lo digan. ¿Saben una cosa? Les dijo algo muy importante. ¿Sabe? Algo muy importante. Dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. ¿Se da cuenta? Usted no se ha dado cuenta que a veces usted y yo tiramos piedras sin habernos examinado nosotros nuestro corazón. Es triste, ¿verdad? Es muy triste, hermanos. ¿Sabe una cosa? Los líderes religiosos estaban listos para lanzar la piedra, pero Jesús les habló a ellos y le habló a la mujer con compasión y con mucha misericordia. Así es como nosotros debemos de tratar a la persona que cae en el pecado. No condenarla, no juzgarla y condenarlo, sino que al contrario, tenemos que ser misericordiosos. Así como dice la palabra, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Esa parte no se la había aprendido, ¿no, hermano?
Hermanos, aunque Él de ninguna manera toleró su pecado. No estamos diciendo que Jesús estaba de acuerdo al pecado de esta mujer. Aunque Él de ninguna manera toleró su pecado, Él reconoció que ya estaba enfrentando las consecuencias de sus malas acciones. Estaba a punto de ser apedreada y ser matada en ese instante. Wow. Pensemos en eso, hermanos. Pensemos en eso. Aunque Él de ninguna manera está tolerando el pecado de esta mujer, sí reconoció que ella estaba enfrentando las consecuencias de sus malas acciones. La perdonó diciéndole, vete y no peques más. Si usted lo mira en verso 11. Verso 11 dice, ella dijo, ninguno, Señor. Él le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esas son las palabras que nosotros deberíamos de usar en la persona que está en pecado. ¿Aprendimos eso? Espero que lo hayamos aprendido, hermanos. Mis hermanos, algo muy importante. Dios no condena, Dios no castiga, Dios disciplina. Y a veces la disciplina nosotros la traemos nosotros mismos como consecuencia del pecado que hemos cometido en contra de Dios. ¿Sabe una cosa, hermanos? Nada de lo que podamos hacer podrá separarnos del amor de Dios. Romanos 8:39 lo dice, ni lo alto, dice, ni lo alto ni lo profundo, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Dice, hemos creado algo en contra de nosotros, pero ni eso mismo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, Señor nuestro. Mis hermanos, nada de lo que podamos hacer podrá separarnos del amor de Dios. Una manera que Él tiene de expresar ese amor es mediante su promesa de consuelo. ¿Dónde está esa promesa? En 2 Corintios, capítulo 1, versículos de 1 al 4. Y dice, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, dice. Aún en las tribulaciones creadas por nosotros mismos, dice, Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¡Wow! Es tan fácil de entender la palabra del Señor. Mis hermanos, una manera que Él tiene de expresar ese amor hacia nosotros es mediante su promesa de consuelo. Cuando suframos, aunque el dolor lo hayamos causado nosotros mismos, en contra de nosotros mismos. Y esta noche, yo creo que podemos llegar a una conclusión. Hay dos alternativas, hermanos. Usted puede aprender, o usted puede pensar de la manera suya, o podemos pensar de la manera de Dios. Hay dos alternativas, hermanos. Dos alternativas. ¿Sabe cuál es el problema? Dios nos perdona, pero nosotros no somos capaces de perdonarnos nosotros mismos. Esa es la verdad, hermanos. Dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Muy claro. Hermanos, Dios perdona. Pero nosotros a veces no podemos perdonarnos ni nosotros mismos. ¿Cómo usted puede llegar a perdonar al prójimo? Imagínese. Hermanos, en conclusión, hay dos alternativas. Podemos dejar que la vergüenza nos haga alejarnos de los brazos de nuestro Padre Celestial, convencidos de que Él no dará aliento a quien haya desobedecido o haya pecado en contra de Él. Es una alternativa. O podemos creer lo que las Escrituras dicen. Podemos creer lo que Dios dice. Podemos creer también que es Padre de misericordias y Dios de toda consolación, como dice la palabra. Hermanos, Dios te busca. Tú, amigo, que no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, hoy es el día
de tu salvación. En esta noche misma puedes arrodillarte y pedirte al Señor que entre a tu corazón y que te perdone todas tus faltas, todos tus errores, todos tus delitos y todos tus pecados. Dios te perdonará. ¿Por qué digo yo eso? Porque es Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Amigo, si usted no conoce a Cristo como su Señor y Salvador, esta noche es la noche de su salvación. Puede arrodillarse ahí donde usted me está viendo y puede invitar a Cristo a que venga a su corazón. Dígale: Padre, perdona mis faltas, perdona mis errores, perdona mis delitos y pecados. Y ven a vivir a mi corazón. Esta noche, Cristo llegará a reposar a tu corazón y se quedará ahí para siempre. Amados hermanos, amigos, que Dios me los bendiga. Que la paz y el gozo de Dios continúen en el corazón de cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y que Dios bendiga a América. Porque esta América es la América de mis sueños. Que Dios me los bendiga. Muy buenas noches y los veo muy pronto. Los veo nuevamente en este mismo canal. Buenas noches.